Abogados de Reddit. ¿Cuál es la cosa más poco profesional que has visto hacer a otro abogado? Historia 1. Soy abogada penalista, y una vez me tocó ver el circo más caro del mundo. Audiencia de medidas cautelares, sala llena, familia llorando, el juez serio. El abogado defensor llega tarde. Y no solo tarde. Entra mascando chicle como si fuera a un partido. Se sienta, deja el maletín en el suelo y suelta. Señoría, esto es rapidito porque tengo otra cosa. El juez le pide la teoría del caso. Él abre el expediente, al revés, literal. Empieza a leer un escrito que no era el suyo, era el de la fiscalía, y encima lo defiende con convicción. Cuando la fiscal levanta una ceja, él se da cuenta, se ríe y dice, «Uy, perdón, me confundí, es que todos escriben igual». Lo peor, su prueba estrella era un video, que no cargaba porque estaba en su WhatsApp y no tenía señal. Pide que le presten el Wi-Fi de la sala. El juez le dice que no. Entonces el tipo, sin vergüenza, saca el teléfono, activa un live en Instagram para que la gente vea la injusticia y empieza a hablarle a la cámara. Aquí estamos. Me quieren detener al cliente sin pruebas. Lo suspendieron de inmediato, claro. Pero el daño ya estaba. El cliente se quedó sin defensa seria ese día. Yo todavía recuerdo la cara del acusado, como si acabara de entender que su vida estaba en manos de alguien que venía a improvisar con datos móviles. Historia 2. Trabajaba de pasante en un despacho civil y presencié algo que parecía escena de telenovela barata. Audiencia de conciliación por un conflicto de herencia. La otra parte llega con un abogado de prestigio, muy trajeado, muy reloj brillante. Se presenta con sonrisa y, antes de sentarse, le guiña el ojo a la clienta rival, frente a todos. Durante la audiencia, cada vez que la clienta hablaba, él le tocaba el hombro y le susurraba cosas demasiado cerca. Hasta el conciliador lo notó. Pero lo verdaderamente poco profesional vino cuando mi jefa mostró un documento que desmontaba su posición. Él se inclinó hacia su propia clienta y creyendo que nadie lo escuchaba soltó. «Tranquila, si sale mal, lo arreglamos por fuera. Ya sabes». Y hace un gesto como de «llámame». Mi jefa pidió que constara en acta la insinuación. El tipo se indignó, golpeó la mesa y dijo «No manipule mis palabras». En el mismo minuto, su teléfono sonó a todo volumen con una canción romántica, y el nombre que aparecía en pantalla era el de su clienta, pero guardado con un apodo cursi. Ella se puso roja. Él intentó apagarlo, y el conciliador, con una calma mortal, preguntó si había conflicto de interés. El abogado tartamudeó. Se inventó que así guarda a todos. Nadie le creyó. Terminó renunciando al caso y la clienta salió llorando. No sé si por la herencia o por haber apostado por un profesional que se estaba ligando a su propia representada. Historia 3. Soy abogado laboral y vi a uno hundirse por querer ser influencer antes que defensor. Caso de despido injustificado, audiencia virtual. Todos conectados, cámara obligatoria. El abogado de la empresa entra con filtro activado, orejitas y nariz de perro. Al principio pensamos que era un error. Number. Él empieza a hablar con voz normal, con orejas de perro bien puestas. El juez le pide que lo desactive. Responde: «Señoría, es que así me veo más presentable, la cámara me deforma». El juez, ya molesto, repite la instrucción. El tipo lo apaga y de inmediato se le ve la cara sudada, con una luz de aro apuntándole desde abajo como película de terror. Pero lo peor fue cuando, para probar que el trabajador mentía, comparte pantalla. Y en vez del expediente abre una carpeta titulada Memes para audiencia y un documento llamado Argumentos para humillar al actor. Se escucha un no bajito del lado de la empresa. Él entra en pánico, intenta cerrar y termina compartiendo su chat donde le escribe a alguien: «Este juez es un payaso, hoy lo domo». Silencio absoluto. El juez le quitó el uso de la palabra, dejó constancia de la falta de respeto y ordenó remitirlo al colegio profesional. La empresa, que había pagado una fortuna, perdió cualquier simpatía del tribunal en 5 minutos. Fue la primera vez que vi a un abogado destruir un caso con un clic y un ego. Historia 4. En una audiencia de familia vi algo que me dejó helada. Tema: custodia y régimen de visitas. La madre estaba nerviosa, el padre también. El abogado del padre llega con una carpeta y un discurso de «Yo protejo a los niños». Todo solemne, hasta que el juez le pregunta por una prueba sobre la supuesta inestabilidad emocional de la madre. El abogado saca unas hojas impresas y dice: «Aquí están sus mensajes, su señoría. Se ve clarísimo que ella está mal». Eran capturas de pantalla, pero se notaba que estaban recortadas y editadas. La abogada de la madre pide ver el teléfono original.
El tipo se pone tenso y dice que no es necesario. El juez insiste. Entonces el abogado, con una cara de, bueno ya, suelta. Es que si mostramos el original, aparecen cosas privadas. La sala se queda callada. La abogada rival responde. ¿Privadas de quién? ¿De la señora o suyas? Resultó que el abogado había estado escribiéndole a la madre desde un número desconocido para probar que ella reaccionaba mal, provocándola, y luego usó esas reacciones como evidencia, o sea, generó el conflicto para fabricar prueba. El juez explotó, ordenó investigación, anuló la presentación de esos documentos y advirtió que eso podía rozar lo penal. La madre lloraba, pero esta vez de rabia. Y yo me fui con la sensación de que hay gente que se pone la toga y cree que eso le da permiso de jugar con la vida de una familia, como si fuera un experimento. Historia 5. Trabajo en un juzgado como auxiliar, y la cosa más poco profesional que vi fue un abogado negociando a escondidas, con el micrófono abierto. Audiencia presencial por estafa. Él representaba a la víctima. Se veía muy preparado. Traje impecable, carpeta ordenada, tono convincente. El juez hace un receso corto. Todos se quedan en sala porque son 5 minutos. El abogado se aparta con su cliente y empieza a susurrar, pero no se da cuenta de que el micrófono de la mesa sigue encendido y amplifica todo. Se escucha clarito. Mira, lo hacemos así. Hoy pedimos la máxima, asustamos al tipo y luego yo le digo al defensor que si nos sueltan tanto, bajamos el tono. Y de ahí sacamos lo nuestro. El cliente pregunta, ¿y si el juez no? Y el abogado, el juez siempre pica. Esto es teatro, papá. El juez regresa justo cuando termina la frase. Nadie respira. El juez, sin cambiar la cara, pide que se deje constancia en acta de lo escuchado y pregunta si el abogado desea aclarar. El tipo intenta reírse. Fue una forma de hablar, su señoría. El juez lo corta. No estamos en un escenario. Lo apartó del caso y le ordenó informar al cliente que debía designar nueva representación. El cliente se quedó pálido, como si acabara de descubrir que su defensa no era justicia, era un negocio con guión. Yo aprendí ese día que el profesionalismo no se demuestra con traje, sino con lo que dices cuando crees que nadie te escucha. Historia 6. Soy abogado mercantil y una vez vi a un colega convertir una mediación en un show de vendedor de curso. Era un conflicto entre socios, dinero real, empresas reales, gente con nervios. El abogado del socio mayoritario llegó con una presentación en PowerPoint. Hasta ahí, raro pero tolerable. Lo intolerable fue el contenido. La primera diapositiva decía, domina la sala. 7 trucos para que el juez te crea. El mediador le pide que se centre en propuestas. El tipo sonríe y dice, claro, pero antes hay que marcar territorio. Y se levanta, camina por detrás de todos como si estuviera leyendo energías, y empieza a narrar. Aquí hay una parte emocional. Aquí hay miedo. Aquí hay culpa. Señalando a la contraparte como si fuera un hipnotizador. Luego saca un marcador y escribe en una pizarra. Si no firman hoy, quiebran mañana, con letras gigantes. La contraparte, que era una señora mayor, se asustó y casi se levanta. Mi cliente me miró como pidiendo permiso para reírse. Cuando el mediador le pidió pruebas de esa quiebra, el abogado admitió. No es literal, es para que entiendan la urgencia. O sea, su estrategia era intimidar con catástrofes inventadas. Lo remató ofreciendo descuento si firmaban allí mismo, como si fuera un carrito de hot dogs. Si cerramos hoy, les ahorro costos. Y yo me muevo rápido. El mediador lo frenó. Dejó constancia de conducta intimidatoria y la mediación se cerró sin acuerdo. Ese día entendí que hay abogados que no negocian. Hacen marketing agresivo con toga invisible. Historia 7. Soy abogada de oficio. Caso de violencia doméstica, audiencia delicada, víctima temblando. El abogado particular del acusado entra con actitud de estrella y, antes de empezar, le pide al juez 1 minuto para acomodar su equipo. Saca un trípode, coloca el móvil apuntando a la sala y dice, es por transparencia para mi archivo. El juez le prohíbe grabar. Él insiste, pero es mi derecho, señoría, y además así me protejo de tergiversaciones. El juez repite que no. Entonces, con descaro, el abogado deja el móvil boca abajo, pero se ve el foco encendido. Estaba grabando igual, solo que disimulando. En el interrogatorio, en vez de preguntas jurídicas, lanzó frases para humillar. ¿Usted no es de las que exagera? ¿No será que le gusta llamar la atención? La víctima se quebró. Pedí intervención. El juez le llamó la atención. Y ahí viene lo peor. Al terminar, el abogado se acerca a mí en el pasillo y me dice, sonriendo, «Oye, tú eres buena.
Si un día te cansas de defender pobres, vente conmigo, yo pago bien. Como si mi trabajo fuera un chiste. Lo denunciamos por la grabación y por trato irrespetuoso. Días después, supe que ese video terminó circulando en un grupo de WhatsApp de abogados. Una audiencia de violencia convertida en material de burla. Nunca había sentido tanta rabia profesional en mi vida. Historia 8. En un juicio de tránsito, vi al abogado de la aseguradora traicionar a su propio cliente por pura comodidad. El caso era sencillo. Choque, peritaje, indemnización. La aseguradora tenía defensa asignada. El abogado llegó sin haber leído nada. Se notaba. Cuando el juez le preguntó por el dictamen pericial, respondió: «Está por ahí». La parte actora presentó fotos y testigos. El juez miró al abogado de la aseguradora. ¿Objeciones? Y él, sin pestañear: «Ninguna, su señoría». Yo pensé, bueno, quizá tiene una estrategia. Number. En el receso, lo escuché decirle al abogado contrario: «Mira, yo no quiero pelear esto. Si tú pides poco, cerramos rápido y me voy a comer». Así, literal. Estaba negociando un mal acuerdo para salir temprano. Cuando volvió la audiencia, aceptó todo: responsabilidad, monto, costas. La representante de la aseguradora, que estaba conectada por videollamada, casi se atraganta. Intervino: «¿Pero por qué está aceptando eso?». Y el abogado, con tono seco: «Porque es lo mejor». Más tarde, la aseguradora le abrió un proceso interno y lo reemplazó. Pero el daño ya estaba. El expediente quedó encaminado a un pago altísimo que se pudo discutir. Lo poco profesional no fue perder. Fue rendirse por pereza y venderlo como estrategia. Historia 9. Soy abogado en un despacho pequeño y una vez vi un intento de sabotaje tan infantil que parecía comedia, si no fuera por lo grave. Estábamos en una audiencia de ejecución de contrato. La otra parte tenía un abogado conocido por ser agresivo. Llegó con una sonrisa rara y me ofreció café. «Para que no estés nervioso». Rechacé. Minutos después, cuando me tocaba exponer, empecé a sentir picor en la garganta y la voz se me iba. Pensé que era estrés. Pedí agua. En ese momento, vi que mi botella, la que siempre llevo, tenía la tapa floja y un olor dulzón extraño. Me quedé frío. Pedí al juez permiso para cambiar la botella. El abogado contrario se rió y dijo: «Qué delicadito». El juez lo miró serio. En el receso, mi asistente me dijo que el abogado contrario había pasado por nuestra mesa cuando nadie miraba, acomodando papeles. Pedimos que revisaran las cámaras del pasillo. Se vio clarito. El tipo tocando mi mochila, sacando la botella, manipulándola y devolviéndola. No sé qué le puso, y honestamente no quise averiguarlo bebiéndolo. El juez ordenó reportarlo, suspendió la audiencia y llamó a seguridad. El colega intentó decir que solo movía la botella para que no se cayera. Nadie le creyó. Esa fue la primera vez que pensé: no todos los comportamientos poco profesionales son ridículos. Algunos rozan lo peligroso. Historia 10. Soy abogada en un tribunal administrativo y vi a un abogado ganar un caso, con una mentira descarada al juez, pensando que nadie lo descubriría. Era una impugnación de multa, todo documentado. El abogado de la parte demandante alegó que su cliente jamás fue notificado y que por eso todo era nulo. Lo dijo con una seguridad que hasta daba miedo. El juez le preguntó: «¿Usted afirma bajo su responsabilidad que no hubo notificación?». El abogado: «Absolutamente». La contraparte pidió exhibir el acuse. El abogado se adelantó: «Ese acuse es falso». Y remata: «Mi cliente ni siquiera vive en esa dirección». Entonces el juez, con calma, abre el expediente físico y saca un documento adicional, una comparecencia firmada por el propio cliente del abogado, donde pide copias del expediente meses antes. O sea, no solo sabía del proceso, había ido personalmente. La cara del abogado se apagó como una pantalla. Intentó salvarse diciendo que no recordaba y que quizá fue un familiar. El juez le respondió: «Aquí está su firma y su identificación». Lo poco profesional no fue equivocarse. Fue mentir de frente, sin necesidad, y arrastrar a su cliente a un problema mayor. El juez no solo rechazó la demanda, ordenó remitir antecedentes por posible falsedad y mala fe procesal. A veces la gente cree que el derecho es teatro. Ese día, el expediente le recordó que la memoria está en papel. Historia once. Soy abogada en derecho migratorio. Entrevista con un cliente que llevaba meses esperando asilo, nerviosísimo, con su carpeta como si fuera un salvavidas. Llegamos al edificio y el abogado anterior del cliente estaba ahí para entregarme el expediente. Perfecto, pensé. Me lo da en una USB y dice: «Todo está ahí». En la sala de espera, abro el archivo y casi se me cae el alma. No era el expediente.
Era una carpeta con fotos personales del cliente, notas sobre su trauma y un documento titulado Guión para que llore. Literal. El texto decía cosas como: en la pregunta 4, haz pausa, mira al suelo, tiembla. Si no te creen, menciona a tu madre. Era una manipulación vergonzosa, usando el dolor real como actuación. Pero lo peor llegó cuando vi que había un audio, una grabación de una terapia del cliente, completa. Le pregunté al abogado anterior por qué tenía eso. Me respondió sin rubor: sirve para entrenarlos. Así aprenden a contar la historia convincente. Como si fueran actores en un casting. Se lo devolví de inmediato. Pedí por escrito la entrega correcta y documenté todo. Ese cliente no necesitaba un guión. Necesitaba dignidad y protección. Lo poco profesional no fue ser torpe, fue tratar a una persona asustada como un producto, y además almacenar información íntima sin cuidado, como si no existiera confidencialidad. Historia 12. Soy abogado civil y me tocó presenciar un desastre en pleno juicio porque un colega decidió pelear con el juez. Por orgullo. Caso de arrendamiento, desalojo, impagos, todo bastante directo. El abogado del arrendatario llegó con una actitud de: yo me sé la ley mejor que cualquiera. En la primera intervención, interrumpió al juez 3 veces. En la cuarta, el juez le pidió que esperara su turno. El abogado respondió: con todo respeto, usted me está limitando el derecho de defensa. El juez le dijo que siguiera, pero sin interrupciones. Entonces el abogado, en vez de centrarse en el caso, empezó a citar artículos al azar como una ametralladora. El juez le pidió concretar. Y ahí explotó. Lo que pasa es que a usted no le gusta que le digan la verdad. Silencio. El juez lo miró como quien mira un vaso a punto de caer. Le advirtió que mantuviera la compostura. El abogado sacó su teléfono, buscó algo, y sin permiso, puso un video en alto volumen. Mire, aquí un profesor explica por qué los jueces se equivocan. Sí, en audiencia, con el juez sentado enfrente. Lo sacaron de la sala. El cliente se quedó solo, pálido, sin entender qué había pasado. El juicio siguió y perdió. Después, en el pasillo, el cliente lloraba diciendo: yo solo quería que me defendiera. Lo poco profesional fue convertir un trámite jurídico en una batalla de ego y dejar a una persona sin voz por querer ganarle al juez a gritos. Historia 13. Soy abogada corporativa. Cierre de compra-venta de empresa, todo confidencial, gente de finanzas, acuerdos delicados. El abogado de la parte compradora era el típico que se cree intocable. En la reunión, pidió que todos apagaran teléfonos por seguridad. Y luego él mismo sacó el suyo para tomar notas. A mitad del cierre, una de las cláusulas sobre deudas ocultas se puso tensa. El vendedor pidió una pausa. El abogado comprador sonrió y dijo: no hay problema, lo consulto con mi equipo. Se fue al pasillo. 10 minutos después, vuelve, y de la nada la contraparte cambia el tono. Aceptan condiciones que antes rechazaban. Me olió raro. Horas más tarde, una asistente del edificio me escribió: oye, tu colega dejó esto conectado. Era un iPad del abogado comprador, enlazado al proyector de la sala. Y en la pantalla aparecía su correo abierto con un borrador dirigido a un contacto, que claramente era del otro lado. El borrador decía algo como: diles que si se ponen duros, saco el tema del préstamo de 2019. Pero si aceptan hoy, no menciono nada. Era, básicamente, chantaje negociador y comunicación indebida por fuera de las partes. Se armó una tormenta. Se suspendió el cierre. Se activaron protocolos internos y la empresa compradora lo apartó. Lo poco profesional no fue ser duro negociando. Fue jugar doble, cruzar líneas éticas y poner en riesgo una operación millonaria por sentirse más listo que el sistema. Historia 14. Soy defensor público y vi algo que todavía me da vergüenza ajena. Un abogado usando inteligencia artificial en audiencia como si fuera oráculo. Caso penal, audiencia de imputación. El abogado particular del acusado llega sin carpeta, solo con una tablet. Dice con orgullo: he optimizado la defensa con tecnología. El juez le pide argumentos para la medida cautelar. El abogado teclea rápido y empieza a leer en voz alta lo que la tablet le muestra. Pero el texto estaba lleno de cosas raras. Citaba jurisprudencia inexistente, mezclaba nombres de leyes de otro país y decía: según el artículo 10 de la Constitución de... Y ahí se quedó en blanco, como si el texto estuviera incompleto. La fiscal se ríe por lo bajo. El juez pregunta: ¿qué fuente es esa? Y el abogado: una herramienta avanzada, señoría. Muy confiable. Entonces el juez, con paciencia peligrosa, le pide que identifique el número real del expediente y la norma aplicable. El abogado vuelve a teclear,
y por accidente se proyecta en pantalla, porque estaba conectado, la ventana con el chat abierto, donde se leía su pregunta: escríbeme una defensa rápida para que suene convincente. El juez cerró los ojos un segundo, como pidiendo fuerza. Le ordenó hablar con sus propias palabras, le advirtió sobre mala fe y le exigió presentar fundamentos verificables. El acusado, sentado al lado, parecía hundirse. No necesitaba sonar convincente, necesitaba defensa real. Lo poco profesional fue delegar la vida de un cliente a un texto no verificado y luego pretender que eso era preparación. Historia 15. Soy abogada laboralista. En una conciliación por acoso en el trabajo, vi a un abogado hacer algo que no fue solo poco profesional. Fue cruel. La víctima había denunciado a su supervisor. Estaba temblando, con su psicóloga afuera, intentando mantener la voz firme. El abogado de la empresa llega, y antes de sentarse dice: «Ah, ¿vienes con tu fan club?». Se ríe. Nadie se ríe con él. Durante la conciliación, en vez de discutir el acuerdo, empezó a atacar a la denunciante. ¿No será que usted malinterpreta todo? ¿Tiene problemas de control emocional? La mujer respira hondo. Intenta responder. Entonces el abogado saca una carpeta y dice: «Traigo evidencia de que ella es conflictiva». Y pone sobre la mesa impresiones de redes sociales. Fotos en una fiesta, un meme, un comentario sarcástico, cosas personales, fuera del caso. Lo más bajo, mostró una captura de un grupo privado donde ella pedía apoyo emocional y lo presentó como prueba de inestabilidad. Yo le dije que eso era irrelevante y humillante. Él contestó: «Todo es relevante si ayuda a ganar». El conciliador lo frenó y dejó constancia de trato revictimizante. La empresa, al ver el desastre, terminó cambiando de abogado en pleno proceso. Lo poco profesional no fue ser agresivo en estrategia, fue olvidar que del otro lado hay una persona herida y convertir su intimidad en munición para asustarla. Eso no es defensa, es abuso con corbata. Historia 16. Soy abogado de familia y vi a un colega destruir su propia credibilidad por querer ganar con un truco barato. Audiencia por pensión alimenticia. La madre llevaba meses sin recibir nada. El padre decía que estaba en ruina total. El abogado del padre llega con una carpeta finísima y anuncia: «Mi cliente está desempleado, no tiene ingresos, pedimos reducir al mínimo». El juez le pregunta por estados de cuenta. El abogado responde que no hay porque no hay movimientos. Entonces la madre con voz temblorosa dice: «Pero él sube fotos en viajes». El abogado se ríe. Instagram no es prueba. Mi colega de la madre pide exhibir el teléfono del padre. El juez lo ordena. Y aquí viene la joya. El abogado del padre se adelanta y dice: «No hace falta, señoría, yo le muestro lo que hay». Toma el teléfono del cliente y proyecta una galería cuidadosamente limpia. Ni una sola foto de viajes, nada. Solo que olvidó algo: la nube. Al abrir la AP, aparece una notificación: «Tus fotos de Cancún se han sincronizado». El juez lo ve. Todo el mundo lo ve. El abogado intenta cerrar rápido, pero ya habían salido miniaturas. Hotel, playa, un reloj caro en primer plano. El juez pide que conste en acta la posible ocultación de evidencia y le pregunta al abogado si intervino el contenido. El abogado se pone rojo y dice que quizá el teléfono se actualizó. El cliente lo mira con odio puro, como diciendo: «Me acabas de hundir». Resultado: no solo no redujeron la pensión, la aumentaron y abrieron un incidente por mala fe. Lo poco profesional fue manipular un dispositivo en audiencia, creyendo que la tecnología siempre obedece al ego. Historia 17. Soy abogada penal y una vez vi a un abogado defender a su cliente, revelando información confidencial como si fuera chisme. Caso por posesión de drogas. Audiencia de control. El abogado defensor parecía tranquilo, hasta demasiado. Cuando el fiscal menciona antecedentes, el abogado se levanta y dice: «Señoría, mi cliente quiere colaborar, podemos dar nombres». Y empieza a hablar sin medir. Menciona un apodo, describe un lugar, da horarios. El fiscal levanta la cabeza como lobo oliendo sangre. Yo estaba ahí por otra causa y me quedé helada. El juez le pregunta si eso está autorizado por escrito. El abogado dice: «Lo hablamos ayer, él está dispuesto». El cliente lo interrumpe, desesperado: «Yo no dije eso». El abogado lo calla con un gesto de mano, como si fuera un niño. «Shh, es por tu bien». El cliente se pone pálido y empieza a temblar. No era miedo al juez, era miedo a lo que acababan de escuchar en la sala. El juez suspende y pide que el cliente confirme en privado con su defensor. El abogado insiste en seguir negociando frente a todos. «Si le ofrecemos esto, nos bajan la pena».
como si estuviera regateando en un mercado, sin entender que hay vidas que no se regatean así. Al final, el cliente pidió cambio de defensa. Se abrió una queja. Y lo más triste, aunque se detuvo, el daño ya estaba. Lo poco profesional no fue una mala estrategia, fue poner a su propio cliente en riesgo real por hablar de más, por lucirse ante el fiscal como si la confidencialidad fuera opcional. Historia 18. Trabajo como secretaria en un despacho y presencié la trampa más miserable. Un abogado cobrando por adelantado y luego desapareciendo. Pero con estilo. Llegó una señora mayor con un caso de desalojo. Traía todos sus papeles en una bolsa de plástico, nerviosa, confiando. El abogado la recibió con voz suave y frases bonitas. No se preocupe, yo la protejo. Le hizo firmar un contrato rápido, le cobró en efectivo, para avanzar hoy mismo, y le prometió presentar un escrito urgente en 24 horas. La señora salió casi llorando de alivio. A las 2 semanas, la señora volvió. Nadie la atendía. El abogado estaba en audiencia, estaba de viaje, estaba enfermo. Un mes después, el desalojo ya estaba programado y no había ni un solo escrito presentado. Yo revisé el sistema. Nada. Cero. Cuando la señora lo confrontó en recepción, él apareció, sonriendo como si nada, y le dijo, tranquila, esto es normal, el sistema es lento. Mentira. Y para rematar, le ofreció otro pago. Necesito fondos para notificaciones. Esa noche, sin querer, vi el chat interno del despacho. El abogado le escribía a un colega. La abuelita ya pagó, solo estírala, no va a demandar. Lo leí y me dio asco. Renuncié poco después y le dije a la señora dónde denunciar. Lo poco profesional aquí no fue un error, fue depredación. Usar el desconocimiento y el miedo de alguien para convertir su problema en cajero automático. Historia 19. Soy abogado en un caso ambiental. Audiencia técnica, peritos, informes, mapas. El abogado de la empresa demandada llega con seguridad de esto está comprado. En su alegato, dice que el informe del perito es pseudociencia y que la contaminación no existe. Bien, estrategia. Hasta que decide atacar al perito con un meme. Sí, abre su laptop y proyecta una imagen editada del perito con un casco de payaso y el texto experto de YouTube. Se ríe. Solo él. El juez lo mira y le pregunta si eso es un elemento probatorio. El abogado responde. Es para ilustrar lo ridículo. El juez le pide respeto. El abogado insiste. Y encima empieza a imitar la voz del perito. Oh, las partículas. Oh, el agua llorando. Los peritos se levantan indignados. El público murmura. El juez detiene todo y le advierte que puede ser sancionado por falta de decoro. Lo más increíble. Cuando el juez le pide que retire la imagen, el abogado dice, no puedo, es mi libertad de expresión. Como si la sala fuera su cuenta personal. Resultado. El juez lo amonestó. Dejó constancia y limitó su intervención. La empresa terminó contratando otro abogado para las siguientes audiencias. Lo poco profesional no fue ser agresivo. Fue infantilizar un proceso serio, humillar a un experto y tratar la justicia como un escenario para hacer stand-up. Historia 20. Soy abogada y vi un conflicto de interés tan descarado que parecía una broma pesada. Caso de divorcio con reparto de bienes. La esposa llega con su abogada, el esposo con su abogado. Todo normal. Hasta que el abogado del esposo empieza a hablarle a la esposa como si la conociera demasiado. Tú siempre fuiste impulsiva, ¿recuerdas? La esposa se queda dura. La abogada de ella pregunta, ¿se conocen? El abogado se ríe. Nada importante, coincidencias. En la audiencia, el abogado del esposo intenta minimizar los aportes económicos de la esposa y habla de ella con detalles íntimos que no estaban en el expediente, hábitos, mensajes, incluso un apodo familiar. La esposa se pone blanca. En el receso, ella me dice en voz baja, ese abogado era el novio de mi prima. Vino a mi casa muchas veces. Sabe cosas que nunca conté en este proceso. Se pidió al juez revisar si existía relación previa. El abogado lo negó, hasta que la esposa mostró fotos antiguas donde él aparecía en reuniones familiares. Ahí cambió el discurso. Eso fue hace años. No afecta mi imparcialidad. El juez lo apartó por conflicto de interés potencial y posible uso de información privilegiada. El abogado se fue indignado, diciendo que era persecución. Lo poco profesional no fue representar a alguien, fue ocultar la relación previa, aprovecharse de información personal y forzar una ventaja sucia en un proceso donde la confianza y la privacidad son casi todo. Historia 21. Soy abogado en un despacho de daños y perjuicios. Caso: atropello, lesión seria, familia destruida.
Llega el abogado de la aseguradora con sonrisa de «Esto es negocio», y desde el minuto uno intenta intimidar, pero no con argumentos, con actuación. En plena audiencia, cuando la víctima describe el dolor, el abogado hace gestos exagerados, como si estuviera aburrido. Luego pide la palabra y dice, «Señoría, esto es claramente una exageración. Mi cliente no es responsable». El juez le pide pruebas. Él responde, «Tengo un testigo». ¿El testigo? Un experto que entra por videollamada desde un coche en movimiento. Se escucha el intermitente, el ruido de calle y el tipo mirando a la derecha e izquierda. El juez le pregunta si está conduciendo. El experto contesta, «No, no. Bueno, sí, pero puedo hablar». El abogado de la aseguradora intenta seguir como si nada. El juez corta la conexión y le advierte que eso es una falta de respeto. El abogado se molesta y suelta, «Bueno, entonces lo traigo otra vez. No sea tan rígido». La sala se tensó. La víctima lloró por impotencia. El juez dejó constancia de conducta impropia y le ordenó presentar testigos en forma adecuada o prescindir de ellos. Lo poco profesional no fue el error técnico. Fue tratar un juicio sobre una vida rota como un trámite de llamada en el tráfico, como si la dignidad de la víctima fuera un estorbo. Historia 22. Soy abogada laboral y vi a un colega romper una regla básica. Jamás uses a tu cliente como arma contra sí mismo. Demanda por despido y horas extra. El trabajador estaba nervioso pero honesto. Su abogado, en cambio, parecía más preocupado por verse brillante. Cuando llegó el turno del interrogatorio, el abogado del trabajador empezó bien, hasta que quiso lucirse y preguntó, «¿Usted nunca faltó al trabajo?» El cliente titubea, «Bueno, una vez llegué tarde porque mi hijo...». El abogado lo interrumpe, «¿Sí o no?» El cliente, «Sí, una vez». La empresa se agarra de eso como salvavidas. El abogado de la empresa sonríe y empieza a preguntar sobre esa tardanza. El trabajador se enreda. La situación empeora. En el receso, el cliente le dice a su abogado, «Me estás haciendo quedar mal». Y el abogado, en vez de corregir, le contesta, «Cállate, yo sé lo que hago». Al final, el juez consideró que el trabajador no había sido consistente, y aunque tenía derecho en lo principal, el monto se redujo muchísimo. Luego supe que ese abogado grababa clips en el baño diciendo, «Consejo, acorrala a tu cliente para que diga la verdad. Así ganas credibilidad». No era credibilidad, era negligencia disfrazada de táctica. Lo poco profesional fue sacrificar el resultado del cliente para alimentar el ego de «yo controlo la sala», como si el cliente fuera un accesorio, no la persona a la que debía proteger. Historia 23. Soy abogado tributario. Audiencia con administración fiscal. Asunto serio. Posible fraude. Sanciones enormes. El abogado del contribuyente llega tarde, sin corbata y con una bolsa de comida. Se sienta, abre el recipiente y el olor invade todo. El funcionario le pide que no coma. Él dice, «Es que no me da el tiempo». Empieza la sesión y el abogado, con la boca medio llena, intenta argumentar. La administración le pide el soporte contable. Él dice que lo tiene en la nube. Busca, se equivoca de cuenta y abre en pantalla compartida su correo personal con el asunto, vacaciones con Sophie, y un adjunto titulado Fotos Playa. Apaga rápido, pero ya lo vieron. Se disculpa con una risa. Luego intenta abrir el archivo correcto y aparece otro documento. Plan B si perdemos. Amparo. O sea, mostraba su estrategia interna como si fuera un folleto. El funcionario le pregunta si está preparado. Él contesta, «Sí, solo es cuestión de encontrarlo». Lo peor fue el cierre. Cuando le dijeron que la documentación era insuficiente, él le susurra a su cliente, pero se oye, «Diles que pagamos algo y ya, estos se conforman». Como si la autoridad fuera un puesto de regateo. La administración levantó acta de la falta de seriedad y el cliente salió devastado. Lo poco profesional no fue comer o equivocarse una vez, fue convertir un procedimiento que podía arruinar a una familia en un caos improvisado. Historia 24. Soy abogada en un caso de propiedad intelectual. Mi cliente era una diseñadora joven a la que una marca grande le copió un diseño. Presentamos demanda. En la primera audiencia, el abogado de la marca llega con un tono paternalista. «Esto se resuelve fácil, niña. No te metas donde no sabes». Yo pedí que se mantuviera el respeto. Él sonrió y frente al juez dijo, «Yo hablo así, es mi estilo». Luego empezó la parte poco profesional de verdad. Presentó como prueba un contrato supuestamente firmado por mi clienta cediendo derechos. Yo lo reviso y noto que la firma es rarísima. Pido peritaje. Él se burla. «No inventes conspiraciones». El juez ordena cotejo.
A la semana, el perito confirma que la firma estaba copiada de una imagen, o sea, pegada digitalmente. Cuando se le confronta, el abogado de la marca dice que el departamento legal lo armó y que él solo lo presentó, como si eso lo limpiara. El juez lo sancionó, dejó constancia de posible falsedad documental y abrió un incidente por mala fe. La marca, para salvarse, lo apartó y ofreció un acuerdo rápido. Lo poco profesional aquí fue doble. Primero, el machismo barato de llamar niña a la parte. Y segundo, creer que puedes meter un documento falso al expediente y luego lavarte las manos diciendo, me lo dieron. Un abogado no es mensajero, es responsable. Historia 25. Soy abogado y vi a un colega hacer algo que siempre juran que nunca pasa. Discutir el caso en un ascensor lleno, creyendo que nadie entendía. Salíamos de una audiencia penal. El abogado defensor estaba con su cliente y dos familiares. Yo entré al ascensor detrás, con otras personas. En cuanto se cerraron las puertas, el abogado dijo en voz alta, bueno, si el juez se pone pesado, tú di que fue tu primo, ¿ok? Total, no hay cámaras. El cliente pregunta, ¿y si me preguntan por el arma? El abogado, niega todo, que se confundan. Si te trabas, yo hablo. La señora mayor al lado mío se persigna. Un chico con mochila grabó con el móvil, disimulando. Yo intenté cortar. Licenciado, hay gente. Él me mira y suelta. No pasa nada, nadie entiende de esto. En ese ascensor había un policía de civil. Cuando llegamos al lobby, el policía se identificó y pidió datos. El abogado se puso pálido y quiso decir que era una hipótesis. Demasiado tarde. Lo poco profesional no fue hablar alto, fue instruir a su cliente a mentir en un espacio público, con desconocidos, como si el secreto profesional fuera una burbuja mágica. Ese día aprendió que las paredes oyen y a veces también toman nota.